Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del corazón. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para una dosis de salseo porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que sinceramente está que arde. Así es, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos ha hecho soñar, sufrir y emocionarnos como ninguna otra. Específicamente vamos a analizar un momentito que, según dicen, desató los celos de Can. Sí, escucharon bien. Parece que un escote en particular de nuestra querida Demet prendió las alarmas y generó cierta tensión entre la pareja. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque vamos a analizar la situación con lupa, sin caer en rumores infundados y basándonos en lo que hemos visto y escuchado. Pero antes de empezar con todo este drama, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes jugosos y las noticias frescas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Además, así estarán al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas. Vamos, un clic no les cuesta nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Preparad vuestras palomitas, ajustad vuestros cinturones porque este chisme está que quema. Como sabemos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de interés mediático. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador, la química entre ellos traspasó la pantalla y los fans, obviamente, enloquecieron. Los rumores de romance no tardaron en surgir y aunque al principio ambos lo negaron, eventualmente confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, envuelta en la magia de la televisión, se convirtió en un cuento de hadas moderno para muchos. Las alfombras rojas, las entrevistas llenas de miradas cómplices y las escapadas románticas alimentaron la fantasía de sus seguidores, quienes veían en ellos la representación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación no estuvo exenta de altibajos. Los compromisos laborales, la distancia y la presión mediática fueron algunos de los factores que, según se rumoreaba, contribuyeron a que la relación terminara. Y así fue, para tristeza de muchos, la pareja anunció su separación. La noticia impactó a sus fans, quienes no podían creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se preguntaban qué había pasado entre ellos. Sin embargo, como en toda buena historia de amor, la esperanza nunca muere. Y a lo largo de los años, los fans han mantenido la ilusión de una posible reconciliación. Cada interacción, cada comentario, cada guiño entre ellos era interpretado como una señal de que el amor aún existía. Alimentados por la nostalgia y el deseo de revivir la magia de Erkenci Kuş, los fans analizaban cada movimiento de Demet y Can en busca de pistas que indicaran una posible segunda oportunidad. Y aquí es donde entra en juego nuestro famoso escote. Recientemente Demet Özdemir asistió a un evento luciendo un vestido espectacular, pero con un escote bastante pronunciado. Las fotos del evento no tardaron en inundar las redes sociales y, como era de esperar, los comentarios no se hicieron esperar. El vestido, un diseño elegante y sofisticado, destacaba la belleza natural de Demet. Sin embargo, la profundidad del escote generó controversia y desató una ola de opiniones encontradas. Muchos elogiaron la belleza y el estilo de Demet, destacando lo radiante que se veía. La actriz, con su carisma y elegancia, supo lucir el vestido con gracia y confianza. Sus fans la llenaron de halagos, admirando su belleza y su audacia al elegir un diseño tan llamativo. Otros, en cambio, criticaron el escote considerándolo demasiado revelador. Algunos usuarios de las redes sociales argumentaron que el vestido era inapropiado para el evento y que Demet había cruzado la línea. Estas críticas, muchas veces cargadas de misoginia y prejuicios, generaron un debate sobre los estándares de belleza y la libertad de las mujeres para vestir como deseen. Pero lo que realmente llamó la atención fue un supuesto comentario de Can Yaman al respecto. La bomba explotó cuando varios medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia de que Can Yaman había expresado su descontento con el escote de Demet, considerándolo inapropiado. Algunos incluso afirmaron que hubo una fuerte discusión entre la pareja a raíz de este incidente. La noticia se propagó como la pol.
Bora, generando una ola de reacciones y comentarios en las redes sociales. Obviamente esta noticia generó un gran revuelo entre los fans. El rumor de los celos de Khan reavivó el debate sobre su relación y desató una guerra entre sus seguidores. Muchos se pusieron del lado de Demet, defendiendo su derecho a vestir como quisiera y criticando la actitud supuestamente machista de Khan. Argumentaron que Demet era una mujer independiente y exitosa, y que tenía todo el derecho a expresar su individualidad a través de su estilo. Otros, en cambio, apoyaron a Khan, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión sobre la forma de vestir de su pareja. Algunos consideraron que Khan, como expareja de Demet, tenía el derecho de opinar sobre su imagen pública, mientras que otros simplemente defendieron su derecho a tener una opinión personal. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Khan Yaman sintió celos por el escote de Demet? ¿Hubo una discusión entre ellos? ¿O es todo una invención de los medios de comunicación? La verdad es que no hay una confirmación oficial de que Khan Yaman haya hecho algún comentario sobre el escote de Demet. Toda la información que ha circulado se basa en rumores y especulaciones de los medios de comunicación. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado la historia, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre y la especulación. Es importante tener en cuenta que tanto Demet como Khan son figuras públicas y, por lo tanto, están constantemente expuestos a la crítica y al escrutinio público. Cualquier acción o comentario que hagan es analizado con lupa y, muchas veces, interpretado de manera errónea. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y titulares llamativos, a menudo exageran o distorsionan la realidad para generar más interés y atraer más audiencia. Además, es importante recordar que todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión sobre la forma de vestir de los demás. Sin embargo, es fundamental expresar esa opinión de manera respetuosa y sin juzgar a la persona. La libertad de expresión no implica el derecho a ofender o denigrar a los demás. En el caso de Demet y Khan, es posible que Khan haya tenido una opinión sobre el escote de Demet, pero eso no significa necesariamente que sintiera celos o que la haya criticado de manera ofensiva. Podría haber sido simplemente una conversación entre dos personas que se preocupan el uno por el otro. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que a menudo las interpretaciones de los demás no reflejan la realidad. Además, es importante recordar que la relación entre Demet y Khan es un asunto privado y que nadie, excepto ellos, sabe realmente lo que sucede entre ellos. Los rumores y las especulaciones son solo eso, rumores y especulaciones. Nadie puede conocer la dinámica interna de una relación basándose en información de segunda mano o en interpretaciones subjetivas. Por lo tanto, antes de sacar conclusiones precipitadas, es importante esperar a tener información confirmada y no dejarse llevar por los chismes y las habladurías. La prudencia y el respeto son fundamentales al abordar temas tan delicados como la vida personal de las celebridades. Ahora bien, dejando de lado el tema del escote, es innegable que la relación entre Demet y Khan sigue siendo un tema de interés para muchos. A pesar de su separación, los fans siguen esperando una reconciliación y siguen buscando señales que indiquen que el amor aún existe. La esperanza de una segunda oportunidad es un sentimiento poderoso que mantiene viva la llama de la ilusión entre sus seguidores. Y es que la química entre Demet y Khan es innegable. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. La conexión que mostraron en Erkentzikos fue tan intensa y auténtica que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. El éxito personal y profesional de Demet y Khan es lo que realmente importa, independientemente de su situación sentimental. En resumen, mis queridos chismosos, el tema del escote de Demet y los supuestos celos de Khan Yaman es solo un ejemplo más de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden distorsionar la realidad y generar rumores infundados. Es importante no dejarse llevar por los chismes y esperar a tener información confirmada antes de sacar conclusiones precipitadas. La relación entre Demet y Khan es un asunto privado y nadie, excepto ellos, sabe realmente lo que sucede entre ellos. Así que respetemos su privacidad y apoyemos sus decisiones. No olvidemos que son seres humanos con sentimientos y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de
este análisis y que hayan podido formarse su propia opinión sobre el tema. Recuerden que la información que les he presentado se basa en lo que he podido investigar y en lo que he visto en los medios de comunicación. La verdad absoluta es difícil de alcanzar, pero he tratado de ofrecerles una visión lo más objetiva posible. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí un día más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este tema del escote? ¿Creen que Can Yaman sintió celos? ¿Creen que Demet debería vestir como ella quiera? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Suscribirse es la mejor manera de apoyar mi trabajo y asegurarte de no perderte ninguna de mis próximas noticias y chismes. Gracias por ver. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Besitos.